Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo la información de relevancia e interés para preparar las oposiciones de auxiliar administrativo del Estado por turno libre. Como sabéis, ha salido la convocatoria recientemente, convocatoria correspondiente al año 2023, y en este vídeo vamos a hacer un análisis tanto objetivo de información como subjetivo de opinión acerca de las características que pues enmarcan este proceso de selección. Lo primero que queremos indicar es que aquí vamos a hablar del proceso por turno libre, es decir, cualquier persona que se va a presentar sin tener que pertenecer al mundo de la administración. Es decir, cualquier persona que está en casa y quiere preparar sus oposiciones para acceder libremente pues al funcionariado, ¿no? A ser empleado público. Vamos a ver la presentación, dos bloques importantes. El primero de información y análisis y el segundo con un poco de opinión, donde subjetivamente podemos hablar pues información relativa a la propia convocatoria, el proceso, cuándo será el examen. Sobre el primer bloque, pues antes que nada vamos a presentarnos. Vamos a decir que somos Simplifica tus Opos, somos una plataforma web de preparación para las oposiciones de los subgrupos C1, Administrativo del Estado, y C2, Auxiliar Administrativo del Estado. En este vídeo vamos a conocer únicamente información relativa al subgrupo C2, Auxiliar Administrativo del Estado. Nosotros, nos damos a conocer a través de, por supuesto, nuestra página web, nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, en el que podréis encontrar numerosas entrevistas de personas que han pasado por el proceso y que han conseguido su objetivo de convertirse en empleados públicos. Ofrecemos, además de esas entrevistas que tenéis tanto disponibles en nuestra página web simplificatusopos.es como en nuestro canal de YouTube, también Simplifica tus Opos, recursos gratis como por ejemplo este vídeo, vídeos informativos, vídeos analíticos que podéis encontrar en nuestro canal. También podéis probar nuestros contenidos a partir de un paquete de pruebas que está disponible en nuestra página web, en el que, haciendo un usuario, podéis acceder a un subconjunto de nuestros materiales para que veáis el enfoque y la metodología con la que preparamos estas dos oposiciones, la de administrativo del Estado y la de auxiliar administrativo del Estado. No tiene ningún coste porque es una prueba totalmente gratuita, y si os convence, pues evidentemente podéis comenzar vuestra preparación en un sistema de módulos. Los módulos son, al final, la programación completa, estructurada, dividida en pequeños fragmentos, ¿no? En esos módulos, cada módulo tiene una serie de temas, algunos tienen más, otros tienen menos, para que estén equilibrados entre ellos, dado que no todos los temas tienen la misma extensión, y además están enriquecidos pues con test por temas, por ejemplo. Los temas más importantes pues tienen vídeos de repaso en los que se sintetizan pues la esencia, ¿no? Lo verdaderamente importante de los contenidos. También vais a encontrar, pues como hay también en el canal de YouTube, ¿no? Esos vídeos analíticos de convocatorias pasadas para detectar cuáles son los temas más importantes y los que más caen en los exámenes para hacer especial enfoque en ellos. Nuestros contenidos están preparados por nosotros mismos y la base para prepararlos es precisamente un análisis muy pormenorizado de por qué derrotero se mueve la administración a la hora de componer estos procesos de selección. Es decir, es un contenido totalmente enfocado, focalizado en estas oposiciones. No compartimos este material con otras oposiciones porque exclusivamente preparamos administrativo del Estado y auxiliar administrativo del Estado. Por tanto, como no puede ser de otra forma, los materiales, todos los temas van a estar enfocados, y todos los test también importantes van a estar enfocados a lo que el día de mañana en el propio examen te van a exigir. Bien, vamos con el primer bloque de información y análisis. Aquí vamos a hablar pues de la propia naturaleza del proceso, qué requisitos hay que cumplir, qué volumen de plazas vamos a tener, cuál es el programa y cómo se presentan las instancias, además de, por supuesto, cómo es la estructura del examen. Lo primero que hay que destacar es que es un proceso de oposición y no de concurso-oposición. Es decir, solamente se va a valorar
la propia capacidad del aspirante. Todos vais a ir en igualdad de condiciones y el rendimiento del día del examen es lo que va a marcar la nota y el éxito de convertirte en empleado público. No hay méritos porque no hay fase de concurso. Por tanto, da igual haber estado previamente trabajando en la administración pública o tener un determinado nivel de estudios, porque nada de eso puntúa, solamente puntúa el examen. Como dice ahí, es una oposición pura y dura. ¿Particularidades del proceso? Pues que si no superamos el proceso de selección, si no nos convertimos en funcionarios de carrera, nos podemos convertir en funcionarios interinos, ¿no? Participar en lo que son las bolsas de trabajo que se establecen por provincia y pues no soy funcionario de carrera, pero me puede llamar la administración para cubrir esos vacíos que hay veces que hace falta pues durante determinado tiempo, ¿no? También, y es una novedad de este año de la convocatoria, se permite guardar la nota para la siguiente convocatoria, ¿vale? Eso es algo que nunca había sido anunciado en una convocatoria y en este caso lo hacen. Así que, bueno, pues importante saber que, bueno, pues la nota me la pueden guardar por si en el siguiente proceso de selección voy peor preparado o no puedo preparar o no me puedo presentar, pues poder jugar con esa baza. Los requisitos que hay que cumplir, fundamentalmente el principal es el de la titulación mínima requerida. En este caso, para auxiliar administrativo del Estado se requiere el título de educación secundaria obligatoria, ¿de acuerdo? Y otros, que la mayoría de las personas cumpliréis, son pues los requisitos de edad, 16 años como mínimo, tener la nacionalidad, ¿de acuerdo? Y no haber sido separado del servicio o estar inhabilitado, ¿de acuerdo? El volumen de plazas para esta convocatoria son en total 1.150, pero nos gusta transparentar ese número porque se desglosan en dos bloques. El sistema en general, 1.061, y el cupo de discapacidad, 89. Por tanto, como una persona solamente puede ir por uno de estos dos grupos, por así decir, tú puedes optar o bien a 89 plazas si vas por el cupo de discapacidad, o bien a 1.061 si vas por el sistema general, ¿de acuerdo? ¿Qué foto tenemos de los años anteriores? Pues en el 2017 hubo 400 plazas en total siempre. En 2018 y 2019 ha pasado como ahora, que se han sumado 2 años de ofertas de empleo público. En este caso se suman 2021 y 2022. Por aquel entonces se sumaron 2018 y 2019. Hubo 1.444, un poco más que ahora. En 2020, la anterior convocatoria, hubo 650 plazas y ahora tenemos 1.150, insisto, como suma de dos ofertas de empleo público, la del año 2021 y la del año 2022. Si os dais cuenta, aproximadamente el promedio ronda las 500, 600 plazas por cada año. Por tanto, bueno, pues son datos bastante homogéneos. Quizás ha decaído un pelín con respecto al año 2020, porque tanto en el 21 como el 22 pues son un poquito menos de esas 650 plazas que se convocaron en 2020, pero el promedio parece bastante en la línea. El programa lo componen dos bloques. El primer bloque se denomina organización pública y contiene los temas pues, de constitución, la parte de personal y la parte de derecho administrativo. El segundo bloque se denomina actividad administrativa y ofimática y evidentemente tiene pues 4 temas relacionados con la actividad administrativa y oficina y 8 temas de ofimática. Este segundo bloque lo componen, lo pongo en la segunda, en el desglose de esos 28 temas, 12 temas y el primer bloque lo componen 16. Hay que tener en cuenta que los temas en cuanto a estructura de volumen son muy variopintos. Hay temas muy breves, de pocas páginas, y hay otros que son bastante extensos, ¿de acuerdo? Por tanto, no se puede medir una oposición o comparar con otras con el número de temas, ¿de acuerdo? No podemos decir que administrativos son 45 temas y que auxiliar son 28. Hay que ir al número de páginas, ¿vale? Porque en auxiliar sucede que hay algunos temas que aglutinan bastantes epígrafes de administrativo y son temas bastante extensos. Aproximadamente, para que tengáis un dato objetivo de comparación, nosotros que ofrecemos las dos oposiciones sabemos que el programa de auxiliar es aproximadamente un 76% con respecto al tema de administrativo. Pero además de ese 76% de material en común,
hay que preparar el apartado psicotécnico, que son preguntas de lógica, interpretación de datos, numéricas, verbales, ortografía, en la que, bueno, pues hay que ser habilidosos para que en la gestión del tiempo, pues seamos muy eficientes, ¿de acuerdo? Importante, como veis en esa flechita, el apartado de ofimática se mide con las versiones de Windows 10 y Office 2019. Con respecto a las instancias, pues se hacen a través de la web del INAP, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Ahí tenéis la ruta en concreto, ¿de acuerdo? Y recomendamos, por supuesto, que se haga con un certificado digital, aunque también sirven otros métodos de identificación, ¿vale? Como la clave PIN o la clave permanente, etcétera. Nosotros recomendamos el certificado digital porque es el que generalmente siempre mejor funciona y menos incidencia puede generar. Hay un teléfono de atención que es el 060, donde son bastante diligentes, muy amables y cualquier duda que tengáis en materia de la inscripción os pueden responder. También, bueno, hay un manual de usuario en la parte de arriba del portal de inscripciones que se llama Ayuda y te puedes descargar en un PDF, bueno, pues cómo es el propio proceso. Es muy intuitivo, ¿vale? Es bastante sencillo. Pero nosotros también hemos hecho un vídeo explicativo para, bueno, pues contaros y mostraros cómo es ese proceso de inscripción. El examen de auxiliar administrativo es un único ejercicio, se hace en el mismo día, son 90 minutos y se compone de dos partes en las que tú te administras el tiempo como mejor desees. La primera parte son 60 preguntas, de las cuales 30 son del bloque 1, ese que hemos visto anteriormente, y otras 30 del apartado psicotécnico. El psicotécnico no es difícil, no hay que tenerle miedo, no hay que temerle, pero sí hay que ensayarlo. Nosotros, por ejemplo, en la línea de cómo montamos nuestros contenidos, lo que ofrecemos es módulos que replican exámenes oficiales. Es decir, viendo el tipo y la naturaleza de preguntas que hacen en el apartado psicotécnico, replicamos, hacemos otras muy similares para que vayáis practicando y el día del examen pues tengáis un grado pues a la hora de desenvolverse, pues muy eficiente y el tiempo no sea el enemigo como antes decíamos. Porque lo difícil del psicotécnico no está en la dificultad, valga la redundancia, sino en no invertir demasiado tiempo, ¿vale? Y es posible porque, bueno, pues con trucos, sobre todo en el apartado matemático, pues se puede ahorrar bastante tiempo. La segunda parte del examen son 50 preguntas, todas ellas con respecto al bloque 2, ese que hemos dicho que son 4 temas de oficina y 8 de ofimática. Hay dos cortes, uno en la primera parte y otro en la segunda, y hay que superar los dos cortes para superar el proceso de selección, ¿de acuerdo? Evidentemente, tienes que superar el bloque 1, el corte 1, quiero decir, para seguir vivo, por así decirlo, en el proceso y después superar la nota de corte de la segunda parte para convertirte en empleado público y, por ende, en funcionario de carrera. De nada sirve superar el corte en la segunda parte porque no llegas vivo si no has superado el de la primera, ¿de acuerdo? Entonces va siempre en orden. Por tanto, ¿qué es más importante? Pues el bloque 1 y la ofimática en el sentido de que que hay que superarlo sí o sí para pasar a la segunda parte, pero no hay que despistarse y en esa segunda parte las preguntas de ofimática también hay que tener un control bastante férreo para pues completar el superar las dos notas de corte, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que las dos son bastante importantes, muy ponderado también las dos partes del examen, porque en una hay 60 preguntas y en otra hay 50, ¿vale? Sin embargo, en la primera parte, pues hay más temas que en la segunda, ¿no? Digamos que la primera parte es bastante más extensa que la segunda, porque la ofimática, aunque es extensa desde el punto de vista un poco subjetivo, ¿no? Porque son temas que pueden tender a infinito, nosotros los acotamos en base a qué? Pues a cómo han ido preguntando en convocatorias pasadas. Entonces, sabemos aproximadamente qué conceptos son los que predominan pues en un tema tan amplio como podría ser Word o como podría ser Excel o como podría ser base de datos Access. Bien, ahora pasamos a al segundo bloque, a ese análisis subjetivo que comentábamos y en el que pues vamos a responder una serie de preguntas. Si es o no difícil la oposición, cuándo va a ser el examen, dónde podré trabajar. Aquí, bueno, no es subjetivo porque son datos realistas, pero se quedan un poco en la línea de lo que pueda pasar en función al posicionamiento que ocupes el día en el que superes el proceso de selección, ¿no? Vamos a ver en qué consiste ese trabajo, ¿vale? Y cuánto se cobra, que es algo que también es interesante. Bien, la dificultad
Como decíamos, hay temas que varían considerablemente de unos a otros, porque hay temas más breves y otros más extensos, ¿vale? También la presencia en el examen, por eso hacemos análisis estadísticos, o sea, estadísticos, pero por estadística pura, de decir, oye, ¿cuál es el peso que adquiere el tema 4 en el examen de la última convocatoria con respecto al tema 6 o al tema 8, para que veáis cuáles son los que más caen? Y no necesariamente se mueven en la misma línea a lo mejor de una convocatoria a otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta todo. Evidentemente hay que llevarlo siempre todo, pero hay temas siempre que son más importantes que otros, ¿de acuerdo? Tenemos ese vídeo de análisis que lo tenéis incluso en el paquete de pruebas en la web y aquí en el canal de YouTube para que veáis pues esa forma de interpretar los datos con respecto a cada uno de los temas de convocatorias pasadas. La dificultad, si tuviese que resumirla en una frase, yo diría que no es difícil, sí es una oposición un tanto amplia, no tanto como administrativo, porque auxiliar son un poquito menos de temas, pero lo más importante es que es abarcable. Con disciplina y constancia, estas oposiciones, además para cualquier persona que venga de cualquier rama, aunque solamente piden eso, hay gente que viene con bachillerato, con ciclo, con formación profesional de grado superior, incluso con rango universitario, pero da igual que vengas de parte de letra, que sea más de parte o de ciencias, viene a estas oposiciones, como son muy transversales, vienen, opositan candidatos de cualquier naturaleza y no tienen un contenido muy arduo. Además, nosotros utilizamos un lenguaje llano y tratamos, pues, precisamente eso, ¿no? De simplificar tanto por contenido como por la propia materia el tipo, ¿no? De servicio que ofrecemos, ¿no? El tipo de contenido, el tipo de material. Bien, fecha de examen, según la convocatoria, indica que son 4 meses ampliables a otros 4, teniendo en cuenta que agosto es inhábil. Por tanto, la suma al final son 9, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, por experiencia, por opinión, nos mojamos y pensamos que va a ser después del verano. ¿Por qué? Porque es una convocatoria que va a ser muy multitudinaria. Hay que tener en cuenta que se apuntarán miles de personas, ¿de acuerdo? Después siempre acude la mitad, es cierto. ¿Por qué? Porque las oposiciones del Estado se prestan a que se inscriban todos aquellos que también están opositando pues, para su comunidad autónoma o para organismos locales, ayuntamientos, diputaciones. Entonces, bueno, pues la gente pues tiende, ¿no? a ir en masa también a las del Estado porque tienen bastante parte en común, aunque hay cosas que a lo mejor no les entra. Entonces son adversarios que no realmente deberíamos de tener tan en cuenta. Entonces no nos abrume nunca el volumen de inscritos, porque después los presentados caen a la mitad, los que de verdad van con opciones caen de nuevo a la mitad y los que van muy bien preparados con con serias opciones de conseguirlo, no voy a decir que son pocos, porque cada vez, por suerte o por desgracia, la gente va mejor preparada, pero sí que es cierto que son oposiciones en las que si tú cumples, hablando como antes decíamos, ¿no? De disciplina, de constancia, tú lo consigues, ¿vale? Hay mucha transparencia, los exámenes son muy homogéneos, en la línea siempre todos unos con respecto a otros, comparando convocatorias y no hay juegos demasiado sucios. Me refiero, es una oposición, hay preguntas más difíciles que otras, algunas, como dice Miguel, ¿no? Llevan su poquito de veneno, pero no son procesos donde haya un poco de oscuridad, como por desgracia a veces sucede en el ámbito local o autonómico, que hay ciertas abstracciones, opacidades. Aquí no, aquí es bastante limpio, bastante transparente todo y eso da mucha tranquilidad al que quiere cumplir, ¿no? Al que sabe que, oye, si yo me esfuerzo y dedico mi tiempo a esto, voy a obtener mi recompensa, ¿vale? Por tanto, como posibilidades de fechas tenemos hasta 9 meses, nosotros consideramos que va a ser después del examen, y lo decía por la experiencia de lo que pasó en el anterior convocatoria, donde agotaron los plazos, incluso se excedieron un pelín, ¿vale? La convocatoria salió a finales de mayo, pasó lo mismo, pusieron 4 más 4 más 1 por el mes de agosto inhábil, y al final el examen acabó siendo el 12 de febrero. Otros procesos, también convocados en esa misma convocatoria de finales de mayo, fueron el 6 de noviembre, por ejemplo, pero
pero entendemos aquí que, bueno, pues previsiblemente por el alto volumen de inscripciones, pues la parte logística también pueda llegar a ser un poco complicada. Y otra cosa no, pero en términos de fecha, la administración pues nunca va demasiado apurada, más bien al revés, ¿no? Va relajada. Es simplemente una opinión, por eso decíamos el carácter subjetivo de, por ejemplo, de este apartado, ¿no? Destinos, pues es una oposición del Estado, por tanto, toda España va a estar. El 50%, si es importante, suele convocarse, o sea, suelen ser destinos de Madrid, porque al ser la capital es donde el empleo público pues, más se genera, ¿vale? Y Barcelona también copa una parte importante. Después las capitales así un poquito más grandes también tienen un pedacito del pastel, mucho a menor escala. Hablo, por ejemplo, de Valencia, de Sevilla, a lo mejor Bilbao, pero ya las demás capitales de provincia se vienen a menos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que estamos en una convocatoria donde hay mucho volumen de plazas, más de 4 veces la última. La última convocatoria fueron 850 plazas, aquí estamos hablando bueno, 850 plazas no, fueron un poquito menos, 650 creo que poníamos antes. Aquí son 1150 plazas en total, por tanto habrá un pelín más de reparto, ¿vale? Equitativo. Pero bueno, hay que saber que es probable que si quedamos de la mitad de la tabla al final, pues acabemos trabajando en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo también encima de la mesa. El trabajo, pues bastante variable, ¿vale? Tendremos una responsabilidad media, ¿vale? Limitada y podremos trabajar, pues, de atención al público en oficinas como el SEPE, como una comisaría. Podremos hacer actividades de archivo y registro de expedientes. Se podrán utilizar programas ofimáticos como los que se estudian y después, pues, actividad meramente administrativa. Subvenciones, contratos del sector público, apartado de personal, es decir, podemos trabajar de cualquier cosa. Al ser una posición muy transversal, como decía, podemos también acabar trabajando en muchos distintos sitios, ¿no? Como veremos a continuación. Lo importante es que la carga de trabajo puede ser variable también en función de un sitio u otro, pero los derechos y tu seguridad, tu estabilidad, tu conciliación, ¿vale? La calidad de vida por la que muchos opositáis están más que garantizados. El sueldo, pues el sueldo aproximadamente en bruto sería entre 1.200 y 1.500. Hay mucha diferencia de unos organismos a otros, ¿de acuerdo? Cada organismo ofrece condiciones muy diversas. Sinceramente, el que mejor remunera a sus empleados es Seguridad Social. No por nada, sino porque hay ciertos complementos que tienen unos organismos que no tienen otros. En el caso de la seguridad social, por ejemplo, te ofrecen, en la mayoría de los casos, hacer una tarde de 2 horas y media, 3 horas, y eso evidentemente es como si fuese pues tiempo adicional por remuneración adicional, ¿vale? Si acabáis trabajando, por ejemplo, en una comisaría, pues también se pueden hacer un máximo de 45 horas extras al mes, por tanto, tiempo adicional, remuneración adicional. Entonces, puede haber brechas de 300, 400 euros entre, pues a lo mejor un ministerio en el que no haya ningún tipo de esas posibilidades y otro organismo como los que he mencionado, ¿de acuerdo? También los sueldos cambian de un mes a otros y del momento en el que te encuentres. No es lo mismo empezar ahora, que no tenemos ningún trienio, a cuando llevemos ya 12, 15, 18 años en la administración, ¿de acuerdo? También tenemos vídeos relativos a este tema de sueldo y os recomendamos que los veáis, ¿de acuerdo? Por supuesto, ni que decir tiene que se puede optar, una vez que se es funcionario público, a puestos de libre designación. Podemos llegar a trabajar pues en otro país incluso, o ser nombrado si llegamos a puestos mucho más interesantes, ¿no? Desde el punto de vista jerárquico. Es decir, que el mundo de la función pública es muy amplio, lo único que, bueno, entre 1.200 y 1.500 es lo que consideramos nosotros como estándar, ¿de acuerdo? Por último, daros las gracias y pues animaros a que si de verdad apostáis por este mundo de las oposiciones, os esforcéis porque, como decimos, son oposiciones muy transparentes en la que si cumplís con vuestra obligación en el sentido de que vosotros sois los primeros que queréis lucharlo y pelearlo, la recompensa va a llegar. Como decimos, en el Estado la oposición es bastante limpia y bueno, también tenemos una estabilidad que es importante, ¿no? Que no se mueve a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? En el autonómico o en el local, a lo mejor ese volumen de plazas no es tan recurrente, tan estable y bueno,
el número de por sí, ¿no? de plazas nunca puede hacer competencia a, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿no? Que siempre saca unas poquitas plazas. Entonces, sea como fuere, si estás inmerso o estás planteándotelo, estamos a vuestra disposición para ayudaros y orientaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias.